Bien, lo que vamos a presentar hoy, como ya ustedes vieron esta semana, eh, para que se fortalezcan nuestros conceptos y las demás cosas que ya hemos aprendido en lo largo de estas semanas, de la primera a la séptima. Entonces, vamos a ver un teorema que tal vez sea conocido para muchos de ustedes, ¿ya? Y es muy interesante este teorema. Y la otra parte, el otro punto es la semejanza de triángulos. Bien, hay una hay algo bien interesante que es la siguiente pregunta, o las siguientes cosas, que son las escalas. Ahí está de 1 a 5000, ¿ya? El lado izquierdo es la imagen real y el lado derecho es la imagen que está dibujada. Bien, generalmente lo que hacen esto, ¿ya? A ver, ¿escuchan todos? Aquí está saliendo que escuchen. Ah, ya, perfecto. Entonces, bien, sí, es importante que puedan avisar. Ok, muchas gracias, jóvenes y señoritas. Perfecto. Entonces, como le seguía explicando, y luego aparte de esto le voy a dar buenas tardes, ¿cómo está, señorita Melanie? Sí, sí, joven Mariano. Bien, en cualquier caso, para hacer un paréntesis, en cualquier caso se pierda este minuto y no escuche, ya lo recupera en la grabación, ¿ya? Pero también voy a dar otros alcances. Sí, ya, perfecto, bien, genial. Eh, bien, antes de seguir, es importante que en el momento que yo vaya preguntando, participemos la mayoría para así poder hacer más dinámicos y poder construir todas estas cosas en la parte de las soluciones, generalmente. Bien, perfecto. Como les seguía hablando, en la parte izquierda, bueno, está localizado dos fotografías o dos imágenes al lado derecha de su pantalla, pero hay uno que es la imagen real y la otra la imagen que se ha sido dibujada. Esto generalmente lo hacen los arquitectos o las personas que hacen planos, ¿ya? Se fijan en algo que es inmenso, obviamente que no va a entrar el tamaño real en una hoja o en un pedazo de papel, entonces necesitan hacer las escalas. Bien, entonces, estas imágenes, ¿ya? Entonces, estas imágenes se dice que uno es la escala de otro, ¿ya? Y hay una razón, como está ahí de 1 a 5000. Bien, eso es lo que hace referencia entre la imagen real y la imagen dibujada. Bien, entonces ahí la pregunta nace y es natural esto de aquí. En otras situaciones donde ustedes pueden ver la imagen real y la imagen escala, es generalmente cuando ustedes van de compras al mercado. Si ustedes pasan por la sección de verduras y ven el brócoli. Entonces, el brócoli, si ustedes ven el todo, ¿no? Si imagínense un pedazo de brócoli, y si ustedes sacan una ramita, esa ramita es una escala del todo. Bien, ese es un ejemplo que ustedes y ahora cuando vayan al mercado, a la tienda de la esquina, a cualquier lugar, y vean el brócoli, entonces van a percatarse de eso. Otro lugar donde ustedes han encontrado también esto de escala ha sido, bueno, algunos si tienen hermanos chiquitos o tienen primos, familiares, hay unas figuritas que venden para poder reconocer que son figuras geométricas, cuadrados, triángulos, círculos. Entonces hay círculos más grandes o en particular aquí hay unos triangulitos, uno más grande y otro más pequeño. Entonces, si nosotros medimos esos ángulos y los ángulos son iguales, las inclinaciones de los vértices son iguales, entonces esos dos ángulos son semejantes. Bien, ya vamos a ir dando un paso a lo que vamos a ver de aquí más adelante. Bien, entonces de esto se trata toda esta semana. Ok, perfecto. Bien, la primera cosa que vamos a observar es qué significa, porque ustedes han visto de que hay una proporción. Bien, entonces vamos a definir qué cosa es una proporcionalidad. La proporcionalidad, primero vamos a verlo en los segmentos, ¿ya? Dos segmentos A, B y CD son proporcionales a otros dos segmentos EF y GH cuando son sus respectivas longitudes. ¿A qué hago referencia? A, B
y aquí tenemos C y D. Bien, y ahora tenemos estas rectas, estos segmentos de rectas EF y FGH. Bien, entonces, para que estos sean proporcionales, debe cumplir lo siguiente. AB sobre CD es igual a EF sobre GH. ¿Cómo se puede leer esto de aquí? AB es ACD como EF es AGH. ¿Ok? Esto de aquí es importante porque algunas veces nos enfrentamos a los ejercicios y está escrito de una manera que ¿cómo se interpreta esto? Entonces, si alguno ya lo sabe, ya estamos recordando, ¿ya? Entonces, esto va a ser punto vital para nuestros ejercicios también. Y aquí presentamos este famoso teorema de Tales, ¿ya? Que habla de las proporcionalidades de 3 segmentos paralelos y 2 segmentos que son, o rectas que son secantes, que cortan a los 3 segmentos que son paralelos. ¿Qué dice básicamente o estrictamente el teorema de Tales? Si 3 rectas paralelas son intersectadas por 2 rectas secantes, los segmentos parciales determinados por cada una de ellas son proporcionales. Bien, escribiéndolo en términos geométricos, tenemos las rectas paralelas que están en negrito y las rectas secantes que están en rojo. Bien, tenemos los puntos donde se intersectan A, B, C, D, E y F para localizar cómo es que vamos a indicar esas medidas. Entonces, a B le colocamos que la longitud es A, BC vale B, DE vale C y EF vale D. Y la recta, la primera, contamos desde la parte superior, la denotamos como L1, la siguiente como L2 y la última como L3. Bien, L4 y L5 que son las secantes. Solo para identificar y contextualizar todas estas propiedades. Bien, la primera cosa es que denotamos es que L1, L2 y L3 son paralelas. Entonces, la longitud de AB sobre la longitud de BC es igual a la longitud de DE sobre la longitud de EF. Eso, haciendo analogía a lo anterior, AB es ABC como DE es AEF. ¿Ok? Entonces, esto de aquí va a ser también importante, que lo vamos a utilizar en algunos de los ejercicios. Así que pueden hacer la captura si creen conveniente. Si se recuerdan, perfecto. De todas maneras, voy a preguntar porque uno de los ejercicios que vamos a resolver utilizamos el teorema de Tales. Bien. Ok. Vamos a unos corolarios. El primer corolario, o sea, ¿a qué se refiere? Cuando tenemos un teorema y se desprende un caso particular, entonces se llama corolario, ¿ya? ¿Qué me dice? Si una recta es paralela a otra recta llamada AC, en este caso vamos a tener un triángulo ABC, y tenemos una recta, en este caso va a ser una recta que va a cortar el triángulo ABC específicamente en el lado A, AB y BC, dos lados. Entonces vamos a tener esas longitudes, o sea, A, B, C y D. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Lo que nos dice, como es un corolario, entonces se va a desprender lo siguiente, de que A sobre B es igual a C sobre D, que es algo similar a cómo estaba el teorema de Tales. Bien, vamos al siguiente corolario y me dicen que si AB es paralelo a CD, entonces ahí está A, B, C y D. Si son paralelos y le colocamos las longitudes en esa parte hasta el punto donde se tienen en común esos vértices, X, Y, A y B, entonces tenemos la siguiente propiedad. Tenemos de que X sobre B, o sea, los que están así en diagonal, es igual a la división de Y sobre A. Bien, ¿cómo es que vamos a recordar estas propiedades? Tenemos el teorema de Tales, ¿ya?
Y ahora tenemos estos corolarios. Bien, imagínense que las rectas secantes se hayan juntado y formen ese vértice. Bien, entonces tendríamos la recta, que está la recta inferior con la recta del centro, son paralelas. Entonces ahí tenemos unos pedazos, en este caso A, B, C y D, y lo podemos relacionar de esa misma forma. Y bien, y con respecto al corolario 2, es como si ustedes tuvieran una figura, ¿ya? Y le hayan dado un giro en el centro, ¿no? Parece que le hubiesen dado un giro, pero siguen siendo paralelas estas dos partes. Bien, entonces es por eso que X sobre B, ¿ya? Es igual a Y sobre A. Bien, ¿está claro estas propiedades, jóvenes y señoritas? A ver, perfecto. Hagan la captura porque va a ser interesante. Ya vayan colocándole la primera captura, teorema de Tales. A esta captura pónganle corolario 1, ¿no? Ustedes se ordenan porque cada uno también tiene su forma de enfocar los ejercicios y esto va a servir bastante. Bien, a ver, bien, esto es bastante interesante. Ahora viene un detalle, viene lo siguiente. Ahora vamos a ver qué cosa sucede cuando tenemos una bisectriz interior. ¿Qué sucede con los lados? ¿Cómo es que se relacionan? Y todo eso. Tenemos un triángulo ABC, sabemos que es un triángulo, existe, ¿ya? Y tenemos una cebiana, a priori es una cebiana, relativa al lado AC. Pero vamos a colocarle una propiedad más, que esta cebiana sea una bisectriz interior. Bien, y a los lados, al lado AB le vamos a colocar A, al BC le colocamos B, al AD le colocamos M y al DCN. Bien, ¿cómo es que se relacionan estos lados? Estos lados se relacionan de la siguiente forma. Nos dicen que A sobre B es igual a M sobre N. Para que ustedes lo recuerden más rápido, hagan A sobre N es igual a B sobre N. Y eso sale justamente, sale el mismo formato. ¿Ok? Es solo para que cuando se enfrenten a un ejercicio, ustedes lo recuerden más rápido el teorema de la bisectriz interior. ¿Ok? De nuevo vuelvo a repetir. Si ustedes quieren recordarse, tienen la bisectriz, tienen cuatro longitudes, cuatro pedazos, entonces A sobre M en este caso es igual a B sobre N. ¿Ya? Si ustedes despejan, entonces le va a quedar que A sobre B es igual a M sobre N. Bien, y ahora, como hay bisectriz interior, también hay un teorema para la bisectriz exterior. Tenemos un triángulo ABC, extendemos un poquito la línea AB y prolongamos también AC, y a priori tenemos una cebiana que parte del vértice B relativo a la prolongación de AC y que justamente se une en el punto D o se intersecta en el punto D. Pero vamos a ponerle una característica más, de que esto sea una bisectriz exterior. Bien, vamos a colocarle letras a los lados para colocarlo en términos generales. AB, en AB le colocamos A, en BC B, y a todo AD le colocamos M y a CD le colocamos Q. Bien, entonces, ¿cuál es la relación? La relación nos dicen que es A sobre B es igual a M sobre Q. Bien, para recordar, esto es importante. Imagínense que no tienen la recta BC, ¿ya? Lo borran un ratito. Entonces, ¿cómo es que van a relacionar A con M? Bien, entonces ahora ya relacionaron A con M, colocan de nuevo la recta y ahora van a relacionar B con Q. Entonces te queda AM sobre B sobre Q. Bien, pueden hacer la captura de esta propiedad.
y van a obtener lo mismo. Bien, esta es la parte de que tenemos que recordar y encontrar la forma más sencilla de poder. Sé que es un vértice. ¿En qué parte, joven Víctor? Bien, miren, BC. Bien, BC en los dos casos es el lado de un triángulo. Son los lados de un triángulo, sino que en un caso, en la parte izquierda de su pantalla, estamos tratando la bisectriz interior y en el lado derecho la bisectriz exterior. Solamente le estoy dando estos tips para que se puedan recordar las propiedades, ¿ya? Solamente eso. Entonces, tal vez en el examen nosotros tengamos planteando y nos olvidamos, pero recordamos nuestra clase de geometría, cómo es que nos recordamos o deducimos esas propiedades, y eso es lo que tratamos, porque son muchísimas fórmulas, entonces eso es un gran problema. Pero está bien, muy bien, joven Víctor, que pregunte. Perfecto. Bien, ya han hecho la captura, a esto póngale bisectriz o teorema de la bisectriz, que también va a ser utilizado, ¿ok? Ahora vamos a tener el teorema del incentro. Quiero preguntar, ¿qué es el incentro? ¿Qué rectas se cortan? Muy bien, perfecto, joder, María. Sí, bueno, nos tenemos que apoyar, ¿no? Pero siempre es bueno, ahorita esas herramientas nos sirven bastante porque estamos aquí online, pero tenemos que recordar, por eso es que siempre voy preguntando así, para que nuestra memoria también nos vaya ayudando un poquito, pero está bien, perfecto, joven Mariano. Bien, entonces tenemos un teorema del incentro, tenemos un triángulo ABC, tenemos un punto que es llamado incentro y que es relativo al lado AC y que llega en el punto D. Bien, entonces como es donde pasan las bisectrices, entonces esa BD va a ser una bisectriz y vamos a tener unos lados. Bien, ahora esto es importante. Para recordar esta propiedad, hagan lo siguiente. Esto relaciona la longitud de BI con ID y relaciona con los lados que están ahí, en este caso indicado con A, B y C. Bien, una forma práctica para poder recordar esto es lo siguiente. BI, entonces, me fijo a los lados, está relacionado con A y B, e ID está relacionado con C. ¿Ok? Entonces, yo lo veo de ese punto. Ustedes tal vez han encontrado otra forma de poder relacionar este teorema del incentro, ¿ya? Para mejor entendimiento o para recordarlo de una manera más rápida, porque en el examen tenemos poco tiempo para poder resolver muchísimas preguntas. Bien, entonces pasa lo siguiente. BI, entonces la distancia del vértice hacia el incentro está o es proporcional a el incentro de la distancia del incentro hacia el lado AC, como A más B es AC. Bien, entonces la relación es BI sobre ID es igual a A más B sobre C. Bien, ese es un teorema muy importante, ¿ok? Que nos da una información bastante relevante cuando nos enfrentemos a los ejercicios en esta oportunidad. Bien, y viene un teorema muy conocido, que es el teorema de Seba. Tenemos un triángulo ABC y tenemos sevianas AF, BD y CE. Y vamos a colocar letras a cada longitud, como ustedes van a ver.
Le colocamos letras. Bien, para recordar el teorema de Seba, ¿cómo es que hacen? Hacen lo siguiente, toman un punto de referencia, vamos a tomar el A, entonces me fijo y voy saltando. Es el siguiente con el que lo relaciono. A, busco, voy en este sentido, de izquierda a derecha. Coloco el punto A, fijo el punto A, X no lo tomo, salto al siguiente, con ese lo relaciono. Me fijo quién sigue, Y, no lo tomo, salto al siguiente. Entonces lo relaciono con C. Esos tres se multiplican y eso va a ser igual al producto de los otros tres que no he considerado. Es una manera de recordar el teorema de Seba. Bien, entonces la recta L cae perpendicular a D. ¿En qué caso, joven Richard? Ah, ok, en el teorema del incentro. Entonces, eh, miren, lo que sucedería en ese caso fuese lo siguiente. Si fuese perpendicular, entonces nos tendríamos que basar en un poco de congruencia de triángulos, hacer algunos trazos más, ¿ya? Pero si fuese perpendicular y fuese bisectriz, entonces no habría ningún problema. Este es un caso general. Si en D se forma en un ángulo recto, no había problema. En realidad es una bisectriz. Si fuese una bisectriz, fuese altura y fuese mediana, no habría ningún problema. Pero si solamente fuese altura, entonces, y ese I no necesariamente iba a ser un incentro, ¿no? Pero está muy bien, joven Richard. Bien, esas cosas también son bien importantes, ¿no? Lo que justamente pregunta el joven Richard es, ¿qué pasa si la recta es perpendicular? Bien, si la recta es solo perpendicular, necesitaríamos un poco más de información, necesitaríamos relacionar o llegar a tener triángulos congruentes, perdón. Obviamente que vamos a tener ángulos congruentes, pero no necesariamente el I sería el incentro. Pero en este caso nos dan a priori que I es el incentro. Entonces, esa recta necesariamente va a ser una bisectriz. Pero, como vuelvo a repetir, si en D se forma un ángulo de 90 grados, si D es punto medio, además de ser bisectriz, se tiene la misma conclusión. ¿Ok? ¿Está claro, joven Richard? De nada, joven Richard. Bien, bueno, y el teorema de Seba, como les venía diciendo, toman un punto de referencia y van relacionando, ya, salteándose una, hablando coloquialmente. Entonces relacionan esos tres y esos tres se relacionan por medio de un producto. Entonces va a ser igual a los otros tres que no he tomado, ya, al producto de los otros tres que no han sido considerados. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí o está claro? Bien, perfecto. Pueden hacer las preguntas. Ahora, ¿qué pasa si no fuese una cebiana? Fuese una altura. Entonces, ese punto ya va a recibir otro nombre. ¿Qué pasa si fuesen bisectrices? Entonces, vamos a tener otras situaciones. Pero a priori, el teorema de Seba solamente nos dice que es una cebiana. ¿Ok? Bien. Y vamos a ir con un resultado. ¿Ya? Estos teoremas, cuando se tratan, son en términos bastante generales, para que se pueda aplicar en la mayor cantidad de casos posibles. Y es importante que ustedes realicen una pregunta como lo hizo el joven Richard, ¿qué pasa si fuese una altura? Entonces, ahí necesitaríamos, como vuelvo a repetir, un poquito más de información o depende de lo que nos estén pidiendo también. Bien, en el teorema de Seba también, si fuese una altura, entonces si todos fuesen alturas, no había problema, entonces se aplica el teorema de Seba también. A priori es una sebiana. Bien, hagan la captura si creen pertinente. Si lo recuerdan, no hay problema. Ok. Vamos a un siguiente resultado.
que es el teorema de Menelao. Este teorema dice que tenemos un triángulo ABC en este caso y tenemos una línea que es una línea secante y que corta en el punto F en el lado AB y en el punto BC en el punto E. Tenemos una prolongación de AC y que se encuentran en el punto D con la recta secante. Ahora colocamos en todos los espacios que están ahí, colocan A, M, B, N y C y Q. Entonces ahí vamos a obtener el siguiente resultado, que nos dice, es algo parecido a lo que ocurría con el teorema anterior, ¿ok? Pero solo que aquí tenemos una prolongación. Bien, el producto de A por B por C es igual al producto de los otros tres que no han sido tomados o no han sido considerados. En este caso son M, N y Q. Bien, hagan la captura porque esa es la parte de nuestros teoremas donde relacionamos mediante la proporcionalidad o el producto los lados de estos que nos proporcionan estas líneas. ¿Ok? Bien. Ok. Vamos a ver la semejanza de triángulos y es algo que yo les había dicho al principio de esta clase. Dos triángulos son semejantes cuando tienen los ángulos respectivamente congruentes y los lados homólogos proporcionales. ¿Qué son los lados homólogos? Son aquellos opuestos a los ángulos congruentes. ¿Cómo es que se va a interpretar esto? Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo RQP. Tenemos repartidos de esta forma en el vértice A, alfa, en el vértice B, beta, en el vértice C, teta, en el triángulo ABC, y en el vértice el vértice Q, alfa, en el vértice P, beta, y en el vértice R, teta, en el triángulo QTR. Entonces le colocamos al frente de alfa en el primer triángulo que está al lado izquierdo de su pantalla, le colocamos A. Y al lado, en el caso del triángulo QPR, al frente del alfa le colocamos A por K. ¿Por qué? Porque van a ser proporcionales. ¿Quiénes van a ser proporcionales? BC va a ser proporcional a RP. Eso es justamente lo que nos dice en la definición de semejanza de triángulos. Si el lado que es en el triángulo ABC, el lado que se le opone al ángulo beta, ¿ya? Entonces, ¿quién se le opone en el ángulo beta en el triángulo QPR? Entonces, el lado RQ. En ese caso va a ir B por K. Bien, y similarmente en el triángulo ABC, a teta se le opone C. Entonces, el otro triángulo va a ser E por K. Bien, entonces los tres triángulos, los tres lados van a ser proporcionales, perdón. Van a ser proporcionales. La notación que vamos a utilizar para semejanza, ya, será de eso. Porque cuando tenemos esa línea o esa pequeña curva con dos líneas, es congruente, ¿no? No hay que confundirlo, ¿ya? Congruente, ¿cuándo fuese congruente? Cuando K fuese igual a 1, ¿ok? Entonces semejanza es algo más grande que vamos a estudiar. Bien, tenemos un primer teorema, en este caso de semejanza de triángulos, que es el siguiente. Si tengo dos triángulos, en este caso ABC y QRP, en este caso también cuando ven la figura, en el ángulo A o en el vértice A le corresponde beta y en el vértice B le corresponde alfa. En el otro caso, en el vértice Q le corresponde alfa y en el vértice P le corresponde beta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esos dos triángulos son semejantes. Y además tienen la siguiente proporción. Lo que se le opone a alfa en el primero
es igual a lo que se le opone a alfa en el segundo. O sea, es proporcional. Bien, y el otro va a ser natural. ¿Por qué? Porque si yo al otro le coloco teta, entonces naturalmente al otro triángulo RQP también le voy a colocar teta en ese caso. Bien, porque la suma de los ángulos interiores me debe dar 180. ¿Ok? Este caso es ángulo y ángulo. Bien, entonces tenemos esta primera información. ¿Tienen alguna pregunta aquí, jóvenes, o está claro en esta parte? Bien, perfecto. Entonces, vamos a proseguir. Todas estas informaciones son importantes y vamos con una información también que va a ser relevante. Pero hagan la captura, si quieren conveniente, para poder ir a nuestros ejercicios también. Bien, vamos al teorema de lado, ángulo, lado. Bien, ahí tenemos la siguiente información. Si A sobre X, o sea, son los lados, está relacionado a los lados donde se forma ese ángulo en ambos triángulos. Si A sobre X es igual a B sobre Y, entonces los dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales. Bien. Y vamos a tener una última información, la cual es la siguiente, que son polígonos semejantes. Bien, un caso particular de polígono, ya hemos visto que es el triángulo, pero para dar una definición de polígono semejante, son aquellos polígonos de igual número de lados que se caracterizan por tener las medidas de sus ángulos respectivamente iguales y los lados homólogos proporcionales. Si dos triángulos son semejantes, entonces sus correspondientes homólogos son proporcionales. Bien, pueden hacer la captura. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Si está claro, pueden colocar en el chat si está claro o no. Bien. Vamos a proseguir y vamos a enfrentarnos al primer ejercicio. Bien, vamos a intentar participar todos, o la mayoría, ¿ya? Para poder tener respuesta a esto. Bien, ¿qué teorema vamos a aplicar aquí? Ustedes ven ese problema y ya se le viene a la cabeza qué teorema. Muy bien, teorema de Tales. A ver, ¿quién más? ¿Todos coinciden con el joven Mariano? Perfecto, vamos a aplicar el teorema de Tales. Bien, entonces nos dan informaciones, nos dan esa figura, nos dan algo que ya debe de tener el teorema de Tales, que la recta L1, L2 y L3 son paralelas, y como vemos en la figura, L4, L5 y L6 son secantes. Si alguien tiene la respuesta, la puede dar, no hay problema. Si coincide, perfecto. Si hemos fallado, entonces vamos a corregirnos cuando veamos la solución. Bien. Bien, perfecto, joven Álvaro. Ok, colocamos las siguientes informaciones. Como es de costumbre, dibujamos nuestra figura y por dato tenemos de que AB es igual a 2 veces EF y DE es igual a 2 veces BC. En el caso que yo le coloque EF igual a A y BC igual a B, entonces por dato voy a tener que AB vale 2 veces EF, pero EF le he colocado A, entonces va a valer 2A, y similarmente DE va a valer 2B. Entonces coloco mi información, en este caso ya le he colocado A y B en esos lados, entonces por dato esto vale 2A y 2B. Además, por dato me dicen que GH vale 8 y me piden H. Bien, ahora empleo el teorema de Tales. A ver, una forma es relacionar primero, olvidamos de la línea del centro y relacionar 2A sobre B es igual a 8 sobre X. Es la primera ecuación.
Y el segundo es relacionarlo de la siguiente forma. Es 2b, olvidarnos de la secante del L4 y solamente tendríamos L5 y L6. Entonces tendríamos 2b sobre A es igual a 8 sobre X. Entonces tenemos 1 y 2 y si se percatan ustedes, ya ustedes pueden tener la respuesta de ahí directamente. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Si alguno de nosotros ya percibe eso, le puede sacar mitad a ambos lados. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando, ¿no? Si estuviera 2 más A, yo no le podría quitar ese 2, sino que está 2 por A, entonces saco mitad a la izquierda y a la derecha. Entonces me queda A sobre B es igual a 4X. Y 2, en el caso 2B sobre A, también le saco mitad y queda B sobre A es igual a 4 sobre X. Pero uno es el inverso de otro. Entonces me queda que 4X es igual a X sobre 4. Entonces resolviendo por productos cruzados, tengo que 16 es igual a X cuadrado, pero como es una medida, tenemos la parte solamente positiva. ¿Ok? Esta es la respuesta, es la B. ¿Es claro para ustedes, jóvenes? ¿O lo volvemos a repetir cómo es que hemos resuelto esa ecuación? Si no, no hay problema. Vamos a... Uf, aquí no aparece la solución. Claro, vamos a volver a repetir. Bien, sí, sí. Entonces, como yo digo, pueden relacionar ustedes los dos lados que están en la parte, los dos, 2A con B y 2B con A, pueden relacionarlo y luego pasar la información con 8 y X. Bien, esta es la propiedad de poder manejar tales. Bien, bueno, vamos a tener que dibujar aquí un par de líneas, ¿ok? Para que nos quede de esa forma que nosotros queremos. Bien, vamos a dibujarlo rápidamente nada más para tener la idea. Y estas, vamos a tener estas secantes. Y esta de aquí. Bien, ustedes lo pueden relacionar de la mejor manera, como vuelvo a repetir, pero aquí les va a quedar lo siguiente. Voy aquí. Lo que justamente indican, voy a aprovechar, aquí estaba la figura, pero bueno, vamos a aprovechar este espacio. Ustedes pueden hacer lo siguiente, 2A sobre B es igual a 2B sobre A, y esto a su vez es 8 sobre X. Bien, esto es aplicando el teorema de Tales, justamente. ¿Y cuál es la primera? ¿Por qué se ha dividido aquí esta información? Se ha dividido de la siguiente forma. Entonces, este de aquí, el primero, con el tercero, entonces 2A sobre B es igual a 8 sobre X. Y luego este con este. Entonces, y 2B sobre A es igual a 8 sobre X. Bien, entonces, sacando mitad de aquí, queda 1, sacando mitad de aquí, queda 4. Entonces me va a quedar en la primera igualdad, me va a quedar A sobre B igual a 4 sobre X. Y aquí también, sacando mitad, me queda 1, y aquí mitad. Ojo, es porque está multiplicando. Si no, no podría hacer eso, si estuviera sumando. Bien. Ahora vamos a dividir otro color. Bien, este de aquí lo voy a bajar igual. Ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes la vean más fácil, pero ¿qué pasa si yo le doy vuelta? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Esto de aquí que está dividiendo, lo va a pasar a multiplicar, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es esto.
Esto es lo que está escondido. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces x por b y a por 4. Bien, ahora este 4 baja a dividir. Y este b que está multiplicando también baja a dividir. Entonces tengo de que a sobre b es igual a 4x y a sobre b es x por 4. Entonces eso se llama propiedad transitiva. ¿Qué es lo que conecto? Conecto, tengo lo siguiente, solo para recordar. ¿Ok? 4x, voy a colocarlo así, ¿ya? Ya sabemos que la igualdad me dice lo siguiente. Si yo tengo que m es igual a n, es lo mismo decir que n es igual a n. Entonces, esa es una propiedad básica de los números reales. Entonces voy a darle la vuelta nada más aquí. Y AB es igual a x sobre 4. Bien, si yo relaciono este que está aquí, ya, solo para recordar un poco de álgebra, si yo relaciono este con este, y este mismo que está repitiéndose aquí relaciono con otro, entonces, ¿qué me dice la propiedad transitiva? Me dice de que los extremos, en este caso los extremos son este de aquí, también son iguales, o están relacionados de la misma forma. X sobre 4. Haciendo productos cruzados, vamos para acá, hacer una flecha. Tenemos 16 es igual a x cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática que la podemos resolver. Entonces tenemos dos respuestas. Tenemos una negativa y una positiva, pero como estamos hablando de longitudes, solamente tomamos la positiva. ¿Bien? ¿Está claro esa parte, jóvenes? Bien, perfecto. Es importante también que si no han entendido, lo digan, no hay problema, ¿ya? Para poder... Aquí hemos aplicado el teorema de Tales, en este caso, solo para hacer indicación. Aquí, donde está en morado. Voy a indicar con una flecha. Toda esta explicación que está aquí en puntitos, las hemos hecho aquí. Ya y hemos resuelto algo algebraico. Bien, ya saben que en álgebra le va a aparecer dos respuestas, ¿no? Una positiva y una negativa. Eso es un principio. ¿Ya? Bien, pueden hacer la captura si creen conveniente para poder resolver ese problema. Ok. Vamos a ver un siguiente problema, el ejercicio número 3. Bien, ya ustedes a priori van viendo, me dicen en la figura se muestra la vista superior aérea de un puente sobre un río de orillas AB y CD que son paralelas. Ya ustedes van teniendo una noción. Si AC es 30 metros y 2BD es igual a 5DE, haya la distancia entre los árboles ubicados en A y en B. Bien, ¿qué es lo primero que ustedes pueden o tener noción? Tienen un triángulo y tienen dos rectas paralelas, en este caso CD y AB. ¿Qué teorema les hace recordar esto? ¿Se acuerdan que le dije de que cuando tenían rectas secantes y lo unían, era un caso particular del teorema de? Muy bien, el teorema de Tales, recuérdense, es como si esas rectas secantes se hubiesen unido. Entonces forman un triángulo y tenemos una relación. ¿Bien? Perfecto. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Hay algunas cosas que voy a mencionar, ¿ya? Y que solamente ahora debemos repartir aquí nuestras informaciones. Tenemos nuestro dibujo. Y otra cosa importante, miren lo que ustedes se percatan. Ese triángulo AEB, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Es escaleno, isósceles o equilátero? Estaba cerca, joven Mars, es isósceles. Si fuese el otro alfa, ahí ya estaríamos en nuestro caso
ideal equilátero. Ya no habría mucha cosa que hacer, pero está bien, perfecto, está bien. Si nos equivocamos, ya no hay problema, vamos a corregirnos. Perfecto, entonces ya vimos de qué es isósceles, no hay problema. Bien, porque tienen los vértices B y vértice E, tienen el mismo ángulo. No hay problema ahí, entonces ahora colocamos AC es igual a 30 y esa información es justamente lo que yo les indico. 2BD es igual a 5D. Yo puedo escribir eso de ahí de la siguiente forma. Bien, voy a indicarles aquí, ojalá que salga el ejercicio completo, solo para poder recordar un poco. Uy, sale todo, bueno, vamos a indicar aquí nada más. Yo tengo aquí la información y voy a poner cómo es que se puede escribir y por qué sale esa información. ¿Sí? Solo para interpretar eso. Yo tengo que 2BD es igual a 5DE. Esto es lo mismo, ¿ya? Hay que tener muchísimo cuidado porque aquí estamos midiendo longitudes, entonces es una cantidad ya que va a ser mayor que 0, entonces yo puedo darme la libertad de hacer esto. BD sobre DE es igual a 5 sobre 2. ¿Bien? Entonces, como son proporcionales, ¿esto qué implica? Que BD, o como nos recordamos del colegio, nos dijeron que eran fracciones equivalentes, ¿no? Mirándole de otra forma. Entonces, BD es 5 por K y DE también tiene que ser 2 por el mismo valor, que va a ser K. ¿Ok? Perfecto. Es por eso que nosotros repartimos de esa forma. Bien. Ahora, vamos aquí. Bien. Hasta ahí se entendió cómo es que sale que BD es igual a 5K y D es igual a 2K. Bien, perfecto. Entonces, ya nos hemos recordado un poquito de la dimética, ¿no? Como les dije, teníamos la información de que A y B era isósceles. Entonces, nos piden AB, que en este caso le vamos a poner X, entonces AE vale X. La pregunta, ¿cuánto vale CE? Si AE vale X, AC vale 30, entonces ¿cuánto vale CE? Muy bien. Es el todo menos la parte, ¿no? Perfecto. Entonces X y CE va a valer X menos 30. ¿Sí? Y al momento de yo sumar, ¿por qué AE vale X? Bien, por el siguiente detalle, porque es isósceles, a mismo ángulo, mismo lado, ¿no? En la figura está alfa en el vértice B y en el vértice E también está alfa. Sí, no hay problema, está bien. Ok, perfecto. Entonces, como ya sabemos que AB es igual a AE, pero tenemos la información de un pedacito que es AC. AC vale 30, entonces CE va a ser la diferencia del todo, que es X menos la parte que es 30. En este caso va a quedar X menos 30. Bien, y ustedes ya tienen todo preparado para el teorema de Tales. A ver, apliquen el teorema de Tales y me dicen cuánto, aunque algunos ya vieron esto, pero apliquen el teorema de Tales, que sería 2K sobre 5K es igual a X menos 30 sobre 30. En esa relación, tiene que los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. En esa misma proporción va, ¿ok?
Bien, aplicamos el teorema de Tales. Es 5K sobre 2K igual, bien. Muy bien, joven Mariano. Muy bien, señorita Isis. Muy bien, señorita Nicole. Es igual a 30 sobre X menos 30. Los K yo lo puedo cortar y me queda haciendo productos cruzados. ¿Por qué? Porque me va a quedar 30 sobre X menos 30 igual a 5 medios. Lo que está dividiendo pasa 30 por 2, me sale 60. Y en el otro lado va a ser 5 por 30, X menos 30. Hacemos propiedad distributiva. 5 por X sale 5 y 5 por menos 30 hacemos propiedad de signos y sale menos 150. Bien, despejando todo, el X nos vale, que X vale 42. Bien, ¿está claro en esa parte, jóvenes? Perfecto, muy bien. Ok, vamos a ver, la 2 sale exactamente, la respuesta es la B, ¿ya? Sale 5.1. Sale 5.1. Bien, sí, hay una información que en la pregunta 2 eh, el hombre mide 1,70 m, ¿ya? 1,70 m. No, la tengo aquí, pero vamos a cumplir con los ejercicios que estamos aquí y al final, si nos da un tiempo, le muestro la solución rápidamente, cómo es que se hace y para que ustedes lo intenten en casa también. Perfecto. Bien, vamos a proseguir con los ejercicios. Si deciden hagan la captura. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos al ejercicio número 4. Bien, esto de aquí es bastante interesante también. Me dicen en la figura AB vale 10 centímetros, AC y BC valen 15 centímetros. AEFC es un trapecio y EB más EF es igual a 20 centímetros. AYEF. Bien, yo les voy a dar lo siguiente. Si tenemos que AC y BC miden 15 centímetros, ¿qué tipo de triángulo viene de ser ABC? Isósceles. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que debe cumplir un trapecio? Dos de sus lados deben ser no un trapecio. Paralelos. Muy bien, joder, Max. Está bien, paralelos. Perfecto. Eso de ahí no hay problema. Vamos a ir construyendo eso. Ya tenemos toda esa información. Ahora, necesitamos hacer lo siguiente. Si son paralelos EF y AC, ¿qué teorema se le viene a la cabeza que vamos a aplicar? Sí, perfecto. Ven, ya están. Ya está casi la solución. Ahora es solamente repartir los datos adecuadamente y ya está. ¿Ok? Bien, vamos a la solución. Ya ustedes vieron, tienen paralelos, tienen que es un triángulo isósceles, tienen, ahí vamos a ver cómo es que vamos a pasar toda esa información para poder aplicar el teorema de Tales. Bien, la primera cosa es que tenemos que AB vale 10 centímetros, AC vale 15 y BC también vale 15. A esa parte le vamos a poner A y nos piden EF.
Bien, entonces tenemos por dato que EB más EF es igual a 20 centímetros. Bueno, vamos a ponerle 20. Estamos todos en la medida de centímetros. Bien, entonces despejando, A colocándolo en función de X, tenemos de que A vale 20 menos X. Lo que ya me habían mencionado ustedes de que el triángulo ABC es isósceles. Entonces, esos ángulos, vamos a llamarlos teta, entonces van a ser iguales, ¿no? Bien, van a ser iguales. Ahora, vamos a tener lo siguiente, que AEFC es un trapecio. Voy a hacer la pregunta, ¿cuánto vale la medida del ángulo BEF? ¿Cuánto es la medida del ángulo BEF? Sabiendo de que AEFC es un trapecio. Acuérdense de paralelismos. Muy bien, muy bien. Vale teta. Eso es el dato importante que nos va a permitir relacionar todos los lados. Bien, ahora vamos a lo siguiente. El triángulo BEF queda como un triángulo isósceles porque tiene los mismos ángulos. Entonces BF va a valer X. Y ahora estamos preparados para aplicar el teorema de Tales. Bien, en este caso, el teorema de Tales lo va a aplicar es el todo sobre la parte. Bien, que es 10 sobre A es igual a 15 sobre X. Entonces, reemplazando de que A es 20 menos X y resolviendo esa ecuación, haciendo productos cruzados, 10 por X y 20 menos X por 15, apropiando, juntando los términos semejantes y haciendo todos los procedimientos algebraicos, nos vale que X vale 2. Bien, ¿es claro esto, jóvenes? Bien. Es importante que también los que no están respondiendo también puedan decir sí, no, más o menos. Claro, vamos a repetir. Vamos a ir a lo siguiente. Bien. Eh, Voy a colocar aquí las informaciones que yo he colocado. La primera, la primera información que yo tengo, voy a explicarlo rápidamente. ¿Ya? Tenemos de que en el triángulo ABC, este lado, AC es igual, ¿okay?, a este lado. Entonces, a mismo lado, mismo ángulo. Por eso es que le he puesto teta aquí y teta aquí. ¿Bien? Además, tengo lo siguiente. Tengo de que AEFC es un trapecio. Entonces, AC es paralelo a F. Entonces, esto de aquí va teta. ¿Ok? Y de ahí vamos a aplicar el teorema de Tales. ¿Ya? 10 sobre A es igual a 15 sobre X. ¿Ok? Bien, jóvenes. Vamos a tener un pequeño receso, ya, de 15 minutos, y volvemos para poder ver ese ejercicio de nuevo o ver otro ejercicio, ya, y nos pueda quedar claro las cosas. Nuestra clase de hoy. Bien, vamos a repetirlo, ¿ya?
Vamos a repetir este problema. Tal vez se fue muy rápido todo esto. Bien, vamos a colocar todas las informaciones. Voy a borrar todo esto y voy a colocar las informaciones en este triángulo que está limpio. Bien, ok. Vamos a obtener la siguiente información y es la siguiente. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar aquí en esta parte, nos dan por información, esto de aquí mide 15, esto de aquí mide 15. Lo colocamos, 15, y esto es 15. Y toda esta parte vale 10. Voy a colocarlo así manualmente. Bien. Ahora vemos la siguiente información y colocamos EB. Vamos a colocarle, le hemos colocado A y aquí le hemos colocado X. Entonces, BEB vale A y EF vale X. Y esto va a ser igual a 20. Entonces, despejando o colocando A en función de X, yo tengo que A es igual a 20 menos X. Bien, esta información la vamos a guardar aquí. Y lo vamos a poner así. ¿Ok? Perfecto. Vamos a anotar lo siguiente. Voy a colocarle un color distinto. Bien, yo percibo de que el triángulo ABC es isósceles. Entonces me recuerdo que mismo ángulo, mismo lado, o mismo lado, mismo ángulo. Entonces, si yo aquí le coloco teta, este también va a ser teta. Porque los lados correspondientes o los lados opuestos tienen que la misma longitud. Bien. Ahora, tengo la siguiente información. Vamos a colocar A, E, F, C es un trapecio. Entonces, ¿qué tengo? De que EF es paralelo con AC. ¿Ok? Entonces, como es paralelo, si aquí vale teta, esto vale teta. Eso además me implica que el triángulo EBF es isósceles. Entonces, al mismo lado, mismo ángulo. Si esto vale X, lo que se le pone teta, entonces aquí también va a valer X. Y ahora aplico mi teorema de Tales. El teorema de Tales es el todo, que es este caso, ya porque esta línea es paralela, como está aquí, al lado correspondiente. Entonces aplico mi teorema de Tales y voy a colocarlo aquí. 10 10 sobre A es igual a 15 sobre X. Pero A ya tengo de que vale 20 menos X. Entonces resuelvo eso y sería 15 sobre X. Hacemos productos cruzados. 10 por X igual a 15. Entonces tenemos que 10X es igual a 300 menos 15X. Esto pasa a sumar
Tendríamos 25x despejando x, tenemos bien, y esa división nos sale 12. Bien, ¿está claro esa parte, jóvenes? Muy bien. Señorita Isis, ¿está claro? A ver. Ok. Es bueno preguntar, jóvenes, y eso de ahí hace de que veamos esos detalles, ¿no? Que a veces, ¿no? Como a veces cuando ya algo nos parece difícil, nos nublamos nosotros mismos, decimos, ¿qué pasó aquí? Pero no hay problema, ¿ya? Es bueno siempre preguntar. Y los que, vuelvo a repetir, los que no están participando, por favor, participen para saber si es claro o no, ¿ya? Para poder explicar y que todos los elementos que están en el problema queden bastante claros para ser redundantes. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. Bien, si ustedes se percatan, hay dos elementos importantes en este ejercicio: bisectriz interior y bisectriz exterior. En este caso, la bisectriz interior es BD y la bisectriz exterior es BE, que es relativo a la prolongación de AC. Bien, y además tenemos otras informaciones. Tenemos que AB vale 4 y DC vale 2 centímetros. Me piden hallar CE, o sea, me piden hallar toda la prolongación de AC. Bien, ¿qué teorema vamos a aplicar aquí? A ver, bisectriz. Ok, vamos a aplicar primero bisectriz exterior y luego, primero bisectriz interior y luego bisectriz exterior. Necesitamos llevar todas las informaciones hacia el lado CE. Muy bien. Bien, la solución es la siguiente. Dibujamos nuestra figura, colocamos las informaciones, en este caso AD vale 4 y DC vale 2, y nos piden C y colocamos X como es de costumbre. Entonces primero vamos a colocar el teorema de la bisectriz interior en ese triángulo. Bien, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la bisectriz interior? ¿Ya? Para que quede más, para recordarnos, es de que AB sobre 4 es igual a ABC sobre 2. Despejando, ¿no? Colocando AB sobre BC es igual a 4 sobre 2. Bien, en ese caso, perdón, puedo yo aún sacar mitad, ¿no? O puedo dividir 4 entre 2, me va a quedar 2. Entonces, voy a tener que AB vale 2K y BC vale K. ¿Ok? Bien, entonces ya hallé esa relación con respecto a esos lados. Ahora voy a aplicar el teorema de la bisectriz exterior con respecto a todos esos lados. ¿Qué es lo que tengo? Me dice DB. No. Lo que estamos hallando aquí son... lo que pasa es que la bisectriz interior relaciona los lados, ¿ya? Con los pedazos que ha partido esa bisectriz relativa al lado que cae. Ok, perfecto. Entonces,
no nos da información, el teorema no nos da información sobre cuánto mide la bisectriz, solamente nos dice de los lados cómo se relaciona. El teorema de la bisectriz exterior nos dice lo siguiente, ¿ya? Que es todo este lado AE sobre CE es igual a AB sobre BC, ¿ok? Pero como yo les había dicho, para que se recuerden, era AB sobre AE es igual a BC sobre CE, ¿ok? Ustedes van a obtener el mismo resultado. Ahorita vamos a percibir todo eso para saber si lo que le estoy diciendo coincide con la solución que se ha pensado en un primer momento. Bien, en este caso, resolviendo, cortando esos valores de K, resuelvo y X me vale 6 centímetros. Bien, voy a explicarlo de nuevo para que ya nos quede bastante claro. Por un instante, bien, perfecto. Voy a colocar aquí lo siguiente. Vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener lo primero. Vamos a colocar esta. Aquí lo coloqué por acá. Bien, y tenemos A, D, C y B. Y aquí tenemos que es alfa y es alfa. Esto por dato me dan que es 4 y esto es 2. Bien, entonces aquí aplico mi teorema de bisectriz. Vamos a llamarlo así. Teorema de bisectriz interior. Entonces, ¿cómo es que relaciono? Relaciono, como ya hemos visto, AB sobre 4. Está. Vamos a dibujarlo un poquito más chiquito. AB sobre 4 es igual a ABC sobre 2. Que si nosotros despejamos, voy a hacer aquí una pequeña cosa para que ustedes vean que sale lo mismo, solo que lo había dejado con respecto al teorema como los había presentado al principio. Entonces esto es equivalente a decir de que AB sobre BC es igual a 4 sobre 2. Bien, entonces nosotros escribiendo todo esto tenemos de que AB sobre BC es igual a 4 sobre 2. Pero sacando mitad aquí vamos a sacando mitad tenemos 2 sobre 1. Y si esto le colocamos igual a un K, entonces tenemos que AB vale 2K, perdón, así sería. Vamos a poner aquí. Entonces, AB es igual a 2K y BC es igual a K. Entonces, AB vale 2K y aquí vale K. ¿Okay? Ahí es el primer
la primera parte tenemos, bien, y ese es el teorema de la bisectriz interior. Y ahora vamos a la bisectriz exterior. Bien, lo voy a dibujar aquí. Voy a dibujar todo nuestro y una línea. Solo un instante. Y la línea que está aquí. Y tenemos la prolongación. Y vamos a aquí. Ya no voy a olvidarme un poquito del AD, solamente voy a centrarme en el exterior. Entonces, y es teta. Ya tengo el valor de esto, que es 2K. Aquí es K. AC vale 6. Y me piden esto X. Bien. Y aquí es E. Bien, voy a... Esto de aquí lo voy a seguir aquí. Entonces, lo que les dije es lo siguiente. Bien, 2K, ya, sobre 6 más X es igual a K sobre X. Esto de aquí se puede escribir como 2K sobre K, 6X más X. Estos K se pueden eliminar, entonces me queda 2 sobre 1, 6X más X sobre X. Prosiguiendo aquí abajo, hacemos productos cruzados, entonces nos queda 2X es igual. Tenemos términos semejantes, este X pasa, vamos a hacerlo aquí, este X pasa a restar. Y por ser términos semejantes, nos queda de que X es igual a 6. ¿Bien? Aquí, este es el teorema de la bisectriz exterior. Bien, ¿quedó claro, jóvenes? Bien, perfecto. Entonces, ojo, haciendo referencia un poco, aquí no nos dan. Bueno, es que aquí en este caso, y muy buena pregunta, joven Marx. Lo que pasa es que aquí K, como usted percibe, no tiene nada más que solo aparece en la proporcionalidad. Si K vale 1, vale 2, vale 3, no hay problema. ¿Ok? Y ahora, otra cosa importante, acotando lo que dice el joven Marx, el K es una cantidad positiva. ¿Y por qué no puede ser cero? En primer lugar, porque aquí hay longitudes, y las longitudes son mayores que cero. ¿Ok? Y por otro lado, si fuese cero, no tendría sentido una división entre cero. ¿Bien? ¿Ok, joven Marx? Si K vale 1 no hay problema, puede valer cualquier valor. En este caso, cuando no hay injerencia. Pero si hallamos el valor de K, ahí sí tendríamos un poquito más de cuidado. Bien, perfecto. Muchas gracias a ustedes por sus preguntas. Hagan la captura si creen pertinente para pasar a un siguiente ejercicio. Bien, vamos al siguiente ejercicio. La 6 sale, a ver, sí,
Es perfecto, joven Álvaro. Muy bien. Vamos a hacer, vamos a saltearnos, vamos a hacer las 7. Pero está bien que pregunte. Si nos da el tiempo, vamos y mostramos las resoluciones, ¿ya? Pero lo importante es que aprendamos primero toda esta parte, aplicar la teoría, para que nos quede bastante claro. Bien. En la número 2 que faltaba no es 0,70, sino es 1,70. A ver, para todos el dato, voy a colocarlo aquí, voy a escribirlo. La pregunta número 2 es 1,70. Ok, perfecto. Ya, ahí ya lo tienen guardado. Bien, vamos al siguiente problema. La figura muestra una pizarra apoyada sobre el piso y la pared. Además, está sujetada por el cable tensado CE. Si ED mide 3 decímetros, DF 12 decímetros y CE es igual a AF, hay el perímetro de la pizarra. Bien, lo que nos queda por hallar básicamente es AD y CD. ¿Por qué? Porque como es un rectángulo esta pizarra, si hallamos CD, vamos a hallar AB, y si hallamos AD, vamos a hallar BC, porque son iguales. Bien, vamos a tener nuestra figura ya, con todos esos puntos. Tenemos que ED vale 3 y DF vale 12. A esa parte le vamos a poner X y esta parte también es X. ¿Por qué? Porque justamente nos dicen que CE vale igual a AF. Bien, nos piden hallar el perímetro de la pizarra. Ese X no es lo que vamos a vamos a hallar en primer momento un X para servirnos y hallar las hipotenusas de esos triángulos rectángulos, ¿ok? Para ser estrictos. Bien, ahora yo les hago la pregunta siguiente. Ustedes tienen el triángulo rectángulo, miren, AFD. Y si yo en el vértice A le coloco alfa, ¿cuánto vale en el triángulo rectángulo DEC, el vértice D? ¿Por qué? Muy bien, porque justamente si nosotros vemos el triángulo rectángulo, y eso vamos en este momento a escribirlo, si en el triángulo rectángulo, solo un instante, ya vamos a tener, vamos a centrarnos primero en el punto A, en el triángulo rectángulo AFD, perdón. Entonces vamos a ver de que si en el vértice A le colocamos alfa, entonces en el vértice D, en ese triángulo rectángulo que está debajo, vale 90 menos alfa. Bien, ahora yo me fijo lo siguiente. Me fijo que hay dos rayos, ¿no? Uno de A y otro de C. Y forman tres ángulos. Entonces, ahí tengo que juntar dos para aplicar mi par lineal. Entonces ya tengo 90 menos alfa más 90, me sale 180 menos alfa. Entonces el siguiente va a ser alfa, para que todo eso sea 180. Bien, voy a explicarlo aquí mejor para que sea más claro y ya ustedes vean la solución completa. Aquí no está tan completa, pero bueno, voy a explicar aquí lo que ha sucedido antes de que ustedes... Aquí voy a colocar los puntos para hablar en contexto. A, F, D,
E, C y B. Justamente aquí se le ha puesto alfa. Entonces, yo le puedo colocar beta, pero ya sé que estos son complementarios. Entonces, esto es 90 menos alfa. Y para hallar ese de aquí, vamos a colocarle gamma. Sé que por par lineal, 90 menos alfa, ese cuadradito es 90, más gamma debe dar 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? 180 menos alfa más gamma es igual a 180. Este 180 pasa a acompañar al otro lado con el signo cambiado y me vale 0. Entonces, yo obtengo de aquí, pasa el alfa para el segundo miembro y vale de que el gamma vale alfa. Entonces, esto vale alfa. Por eso es que se coloca alfa aquí. Bien, ¿esta parte está entendida? Bien, vamos a proseguir entonces con, ya sabemos cómo es que sale. Cualquier cosa recurrimos a nuestra pizarrita. Bien, entonces eso vale alfa. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo dos ángulos que son, o dos triángulos que son semejantes, que son el CED y DFA, que son semejantes por ángulos, ¿no? En este caso tenemos alfa y 90. Bien, tenemos el lado que se le opone a alfa y el lado adyacente o el cateto adyacente a alfa. En el caso de abajo tenemos también el lado opuesto a alfa y el cateto adyacente o el que está al lado de alfa. Ok, bien, como son semejantes, entonces tengo la siguiente relación. El opuesto, ya, los opuestos, la división de ellos es igual a la división de los adyacentes. Ok, entonces resolviendo eso, x vale 6. Bien, a ver, pregunta, ¿cuánto vale DC? 3 raíz de 2, seguro. A ver, porque aplicamos Pitágoras, eso así, a priori. 36 más 9 sería 45, ¿no? Raíz cuadrada de 45. Bien, expresándolo en raíz de 5, voy a hacer aquí el cálculo, mire. Ya, para volvernos un poquito más diestros. Muy bien, 3 raíz de 5. Perfecto, señorita Claudia. Muy bien. Entonces, aplicando Pitágoras, aquí en este caso, aquí tenemos D y C, y aquí tenemos A y F. A ver, ya vayan hallando AD. Bien, entonces aquí CD, voy a escribirlo aquí, ya, las dos cantidades para CD al cuadrado, esto es por Pitágoras, porque en realidad en una primera instancia se pensó por triángulos rectángulos notables. 6 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto de aquí es 36 más 9, y esto sería 45. Entonces, como ya repito, de que estamos trabajando cantidades positivas, solamente tomo la parte positiva. Bien, ahora me acuerdo el teorema fundamental, ¿ya? Que nos dice la decomposición de los números primos. Entonces, esto sería 45, yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 5. Bien, y nos acordamos de radicación. Raíz cuadrada del primero es 3,
¿ya? Porque en este caso es positivo, y el segundo queda 3 por raíz de 5, ¿ok? Sí, también es 53 medios, claro, y ahí es más rápido, ¿no? También, pero también podemos servirnos de Pitágoras, ¿no? Si es en el caso de que no nos piden lados nada más, porque si nos pidieran ángulos, ahí sí tendríamos que entrar a tallar los ángulos. Pero en este caso, podemos evitar ese camino, ¿ya? Y podemos obtener, a ver, C, a ver, no sería contradictorio que CE es igual a F, o sea, no deberían estar razón de 1 a 4. Eh, es que hay aquí también una situación. Y está perfecto lo que usted pregunta, joven Álvaro. Sí, pero miren, la relación que vamos a encontrar en primer lugar son lo siguiente. Si usted mira aquí, esto es lo siguiente. La relación que está encontrando es lo que se lo pone y lo que está, en este caso, adyacente a él. En este caso también lo que se lo pone y lo que está adyacente. Si nosotros percibimos lo que está aquí oponiéndose en el triángulo rectángulo más pequeño, ¿ya? Es 6. Y lo que se lo pone aquí es 12. Entonces sería el doble. Y si es plausible pensar en eso. Y el cateto adyacente a alfa en el triángulo chiquito es 3. Y el que está aquí adyacente es 6. Es el doble. ¿Está bien, joven Álvaro? Ok. Más bien gracias a usted por su pregunta. Está bien, perfecto. Es importante, ¿por qué? Porque esta situación de semejanzas también nos lleva por lados, ¿no? Y está genial su pregunta. Muchas gracias, más bien. Bien, entonces ya hemos hallado TD y AD, ¿cuánto vale? A ver, ustedes hallando Pitágoras. Bien, ¿cuánto es eso? La suma de los dos, la suma de los cuatro lados. 18 raíz de 5. Muy bien, porque en este lado va a salir 3 raíz de 5. Aquí va a salir 6 raíz de 5. Y como tengo un rectángulo, entonces lados paralelos son iguales, solamente en el rectángulo, ¿no? Y aquí 6 raíz de 5. Entonces, sumo 6 más 3, 9 más 6 más 3, y aquí forma el 18, raíz de 5. ¿Ok? Pero eso es el perímetro. En un primer momento, también podemos ir por los triángulos rectángulos notables, ¿no? Porque ya hemos visto que hay ejercicios que nos piden ángulos, ¿no? Entonces, tenemos eso. ¿Y cómo reconocemos que es un triángulo rectángulo notable de 53 medios? Porque vemos los catetos, uno es el doble que el otro. Bien, entonces ustedes pueden hallar en general la, la hipotenusa aplicando Pitágoras también, ¿ya? Y le sale esa respuesta. Bien, sumando AB con BC, B y CD y AD, nos sale 18 raíz de 5 decímetros. ¿Está claro, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿Algo no ha quedado claro? Ok. Lo que hemos mostrado aquí es algo también bastante interesante, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos mostrado ya ejercicios anteriores, habíamos visto de que hay caminos también que nosotros podemos encontrar al momento que tenemos un ejercicio al frente de nosotros. Bien, vamos
hagan la captura si crean pertinente, ¿ya? Estos elementos, vuelvo a repetir, son importantes porque en las circunstancias del examen no todos tenemos ese temple para estar tranquilos. Entonces, cuando nos ponemos un poco nerviosos, nos tomamos unos minutos, estamos tranquilos y de ahí nos recordamos. Y esto lo que estamos haciendo es una deducción. ¿Para qué? Porque nos recordamos cosas bien puntuales y eso nos va a servir para poder hallar ciertos elementos de nuestra figura. Bien. Sí, claro. Lo de par lineal, sí, cómo no, señorita Isis. ¿Cómo no? Esto de aquí ya lo voy a borrar. En cualquier caso, ustedes lo tienen ahí en la grabación. Y sucede lo siguiente. Yo tengo aquí los puntos, solo para estar en contexto. Tengo A, F, D, E y C. Aquí no nos preocupa mucho. Miren, voy a colocar aquí, en todos los ángulos, voy a colocarle alfa, beta y teta. Vamos a ver cómo es que se relacionan ellos. Bien, en primer lugar voy a mirar al triángulo rectángulo A, F, D. Cuando tengo un triángulo rectángulo, yo sé que la suma de estos dos ángulos, en el caso de alfa y beta, me tiene que dar 90 grados. ¿Ok? Vamos a recordar un poquito de ecuaciones. Por otro lado, en el vértice D, vamos a indicarlo así, en el vértice D, ¿qué sucede? Que la suma de beta más 90 más teta es igual a 180 grados. Es justamente aquí donde se aplica par lineal. ¿Ok? Bien, ahora ¿qué hago? Despejo y tengo lo siguiente. Vamos a poner una pequeña línea aquí para proseguir. Entonces, yo voy a relacionar alfa y teta, ¿ya? En la primera parte que tengo de que alfa, voy a colocar beta en función de alfa. Entonces, beta va a valer 90 menos alfa. ¿Ok? Esta es la primera. Y en la segunda tengo de que beta más teta es igual a 180. Entonces, en vez de colocar beta, coloco esta información que está aquí. Voy a colocar, en vez de beta, voy a colocar 90. Perdón, aquí sería 90. Hay un pequeño error aquí. Aquí sería 90. Y voy a colocar esta información. Entonces, tengo de que beta va a ser 90 menos alfa más teta igual a 90. Este 90 pasa para el otro miembro, dando, entonces tendríamos menos alfa más teta 90, es 90 grados, ¿ya? Como está en el mismo sistema, entonces se cancela, son las mismas. Entonces tengo menos alfa más teta. Entonces, ¿cuánto debe valer teta para que eso sea cero? Teta debe ser igual a alfa. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Hasta ahí, claro, señorita Isis.
Bien, entonces ahora aplicamos, ¿qué cosa? Aplicamos semejanza. ¿Ya? Aquí son los puntos A, C, E, D y F. Y aquí es el punto B. Bien. Cuando tengan este tipo de ejercicios, ustedes pueden decir, ah, ya, pues tengo la tangente, ¿no? Entonces, ahí en la tangente pueden servirse también de la trigonometría, ¿no? Entonces, la tangente de alfa, aquí en este caso, ya, para poder hallar x, pueden hacer x sobre 3 y es igual a 12 sobre x. Entonces, resolviendo eso, productos cruzados, x cuadrado igual a 36. Entonces, por eso resolviendo, x me vale 6. Bien, ahí puedo seguir dos caminos, puedo seguir Pitágoras o puedo seguir el triángulo rectángulo de 53 medios, pero en cualquiera de los dos casos voy a encontrar estos valores, que es por Pitágoras, y ahora aquí sería 6, que es un rectángulo, y sumo los lados, ¿no? ¿Está correcto? ¿Quedó claro la idea? De nada, jóvenes, de nada, señorita. Bien, vamos a ir a un siguiente problema. Esto también va. Hagan la captura si ustedes lo creen pertinente, ¿ya? Pero es importante ver, en geometría es importante ver cada elemento, ¿ya? Así como todo en matemáticas, es importante ver cada elemento. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Vamos a ir al ejercicio número 8. ¿Bien? Dice, en la figura, G es baricentro. ¿Se recuerdan qué es el baricentro? Bien, perfecto. Mediana, ¿no? Entonces, ya tenemos gran parte del ejercicio ahí con esa información. ¿Ok? Es importante reconocer eso. Bien, ahora solamente vamos al problema y a colocar todas las informaciones. ¿Qué nos dice? En la figura G es baricentro del triángulo ABC. AM es igual a MB, BN es igual a NC y BH vale 12, AYGL. Bien, pongo la primera información, AM es igual a MB, BN es igual a NC, la altura, en este caso BH vale 12, y me piden GL. Bien, ahora tengo lo siguiente. Tengo de que AM es igual a MB y MJ es paralelo a AH. Ese teorema, ¿se recuerdan cómo se llama ese teorema? No, tiene que ver, en este caso solamente miren ABH. Mediana, muy bien, sí. Teníamos un punto medio, teníamos rectas paralelas, MJ, y entonces tendríamos de que esas rectas van a ser, no, en este caso no es FJ, es DJ, ¿ok? DJ, hay que corregirlo ahí. DJ, entonces vale 6 y JH vale 6. ¿Ya? Entonces ese punto J va a ser punto medio también. Ahora vamos a trazar BT y GF. ¿Ya?
¿Por qué 6? Perfecto. Entonces sucede lo siguiente. Vamos a ver aquí. Vamos a ver que nos salga ahí la pregunta. Está demorando. A ver. Bien. Voy a escribir. Ojalá que salga la pregunta. Está demorando el tema. Pero bueno, vamos a escribirlo aquí. ¿Qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos dice el siguiente. Tenemos un triángulo. Tenemos una línea. ¿Ya? Y tenemos además que esto es punto medio. ¿Ok? Voy a ponerle M. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? Vamos a colocar Mn. Solo, la verdad es un corolario que está ahí. ¿Qué nos dice? Mn es paralelo a AC. Entonces, Mn paralelo a AC. Entonces, ¿qué nos dice? De que Bn es igual a NC. La verdad, como lo presentamos, dice que Mn es base media. Y si es base media, entonces N es punto medio. ¿Ok? ¿Está bien, señorita Nicole? Es por eso que Bn es igual a Nc. Si vale 12, entonces vale 6 y 6 cada uno. Bien. Ok. De nada, señorita Nicole. Bien, entonces ya sabemos que sale. Ahí no es FJ, sino es BJ. ¿Ya? Trazamos BT, ¿ya? Y GF de tal forma de que es FJ vale X. ¿Por qué? Porque va a formar como un rectángulo. Es por eso ahí recién aparece el F. Y FH vale 6 menos X. Entonces, si esto vale X y todo eso valía 6, entonces lo restante vale 6 menos X. Bien, G es baricentro, entonces hay una relación de BG, BG que vale 2K y GT, aquí también ahí colóquenle, no es BL, sino es BG y GT vale K. Bien, ahora tenemos la información de que FG es paralelo a HT porque tienen la misma inclinación. Entonces aplicamos el teorema de Tales. 6 más X, que es FBF, bien, es igual a 2K, ¿ya? Perdón, 6 más X sobre 6 menos X es igual a 2K sobre K. Bien, resolviendo eso y anulando el K, X es igual a 2. ¿Ok? Bien. ¿Ha quedado claro esto o ha quedado algunas partes que son bastante complicadas? ¿Pueden preguntar? Sí, claro, ¿cómo no? Bien, vamos a explicar aquí rápidamente. Bien, vamos a explicar esta parte. Primera cosa es de que MN paralelo a AC. Entonces, N es punto o MN es base media. Si es base media, entonces BN es igual a NC. En este caso sería A, B, H, N, C, J,
M, G y L. Bien. Entonces, por ese motivo es que sale aquí 6 y 6. Porque esto de aquí, en este triángulo, bien, ahora, ¿por qué G es baricentro? Eso es lo que nos dan. ¿Por qué trazó BT? Tracé porque justamente en esa parte, ya, tracé porque hay el fin del problema, ya, lo que hice es relacionar esa partecita GL, relacionarlo con la parte donde está la altura, porque ahí es justamente donde tengo toda esa información. Y es justamente aquí yo trazo esto, ¿ya? Trazo esto y luego trazo GT. ¿Y en dónde utilizo el hecho de que sea baricentro? Justamente en la relación de BG sobre GT está de 2 a 1. Es ahí donde utilizo que sea baricentro. ¿Bien? ¿Quedó claro, jóvenes? Bien, voy a presentarles rápidamente las alternativas porque ya nos ha ganado el tiempo. Bien, vayan ustedes haciendo la captura de pantalla. Voy a hacerlo de una manera bastante rápida para que ustedes puedan tener las informaciones. ¿Ok? Bien, la pregunta 9, esta es la resolución. Vayan capturando. De nuevo, la pregunta número 10. ¿No se ve? Uy. Bien, les voy a dictar entonces. La 9 sale la C, la 10 la D, la 11 la B, la 12 la B, la 13 la D, la número 2 vale la B, la 6 la B, y ahí ustedes lo pueden corroborar. Sí. Bien, jóvenes, nos estamos encontrando la próxima semana. Cuídense y protéjanse bastante. ¿Sí? Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes.